Muchas gracias por las preguntas. La ley del embudo. Hay gente que está muy feliz con la ley del embudo, ¿eh? Los que están en la parte ancha, ¿no? Y eso lo hemos tenido siempre, porque el embudo de los 300 años de virreinato tenía a los que tenían sangre pura hispánica en la parte ancha, pero esos eran la minoría. Y los que tenían sangre impura, o peor todavía, los que eran los repudiables o repudiados miembros de lo que se llama las castas, es decir, esas despreciables mezclas, ¿no? De mulatos con indios, esos estaban por supuesto en la parte, para ellos era la parte delgada, pero era la mayoría. Bueno, pues así empezamos. Y esto continuó con la República, porque aquí en Trujillo, cuando se convoca a la primera junta, antes de la llegada de San Martín, cuando se empieza a hablar de la independencia aquí en Trujillo, con Torre, los curacas indígenas se presentan a la reunión de la Junta pidiendo entrar, porque ellos estaban de acuerdo y querían que se les tome en cuenta para el movimiento que iba a haber. No los dejaron entrar. Y así como no los dejaron entrar, a pesar de que era gente instruida, porque también algo que no se nos dice es que este imperio español, a diferencia de lo que fue la República, tenía una escuela para caciques y para curacas, y los caciques y los curacas eran gente ilustrada, muchos de los cuales sabían latín incluso, y si no, lean ustedes las cartas de Tupac Amaru y Micaela Bastidas y de todos los Tupac Amaru y van a ver qué excelente castellano tenían, qué excelente redacción tenían, y esos eran los líderes indígenas, pero no fueron aceptados. Entonces, la República Peruana nació en el Congreso de 1823, convocada por ya Lamar, ¿no? Gamarra, los que fueron los líderes de esa época, con criterios absolutamente embúdicos, si usted me permite la palabra. Es decir, la ley del embudo continuó y continúa hasta hoy. Si usted tiene en cuenta que las instituciones que tenemos, pues le sigue a usted la historia y las va a encontrar muy coherentemente, muy lógicamente en ese pasado lleno de la ley del embudo. El rol de la religión es un rol contradictorio porque no habría leyes de Indias que finalmente en algo, muy, muy poquito, pero en algo favorecieron a los pobres indígenas si no hubiera habido los curas, Antonio de Montesinos, ¿no? Y pues los curas se defendieron a los indios, y que yo he mencionado. Pero ellos piden audiencia con Carlos V, y Carlos V les da audiencia y les permite hablar de lo que estaba pasando con los indios. España da las leyes nuevas, pero las leyes nuevas ocasionan que las leyes nuevas declaran abolidas las encomiendas, que ustedes saben lo que eran las encomiendas, ¿no es cierto? Eran grupos de indios encomendados a un conquistador para que los evangelice, pero en realidad el conquistador no los evangelizaba, sino los explotaba. Ese régimen es abolido por Carlos V, pero hay una sublevación
de los conquistadores aquí y Carlos V lo repone, el régimen de las encomiendas. Pero después la iglesia tendría un rol bastante ambiguo porque los dominicos, por ejemplo, a diferencia de los protestantes puritanos en América del Norte, que no reconoce a los indios como culturas, sino que busca exterminarlos y de hecho los extermina. Aquí los indios son reconocidos como cultura, sus lenguas son estudiadas y en proceso de evangelización, para hacer el proceso de evangelización, los curas evangelizadores aprenden las lenguas nativas, es decir, los indígenas son evangelizados en su idioma nativo, no en castellano. Y esto es mucho más significativo con el rol de los jesuitas. Los jesuitas no quisieron complicarse en los crímenes de los conquistadores y llegan al final. Se las ingenian entonces, lo primero que hacen es pedir no ser acompañados por guerreros, porque por lo general los curas evangelizadores eran acompañados como guardaespaldas por los soldados. Ellos dicen, no, nosotros queremos ir solos. Muchos mueren en esa evangelización. Pero ya ustedes conocen la historia de las misiones jesuitas de Bolivia y Paraguay, donde los jesuitas tratan de hacer realidad una utopía, es decir, un país donde no haya propiedad privada, donde no haya dinero y donde haya una libertad social amparada por la religión y libre de la esclavitud. Y organizan a los guaraníes para que se defiendan de los bandeirantes portugueses que eran esclavistas. Por supuesto, finalmente los expulsan, pero pasan bastantes años y dejan una huella que quedó muchos años en Paraguay. Por eso a Paraguay tuvieron que arrasarlo y lo arrasan para acabar con esta utopía, ya no los españoles, los criollos. Es decir, como ustedes saben, una alianza de Argentina con las potencias europeas. Arrasan Paraguay y exterminan Paraguay y acaban con las 3/4 partes de la población. Y del Paraguay hoy día no queda casi ni huella de lo que fue ese gran Paraguay que fue convertido en un gran país por los jesuitas. Entonces, en esta cosa de desmitificar, pero tampoco crear mitos, hay que tener en cuenta todo esto. Este rol ambiguo, contradictorio de la Iglesia Católica, porque también había los curas explotadores, los doctrineros, los curas que hacen la extirpación de idolatrías, los curas que prohíben los dioses indígenas, los curas que les cobran hasta por la última misa a los pobres indios. Tupac Amaru también se subleva contra ellos. De todo eso hay, y ese fue, si podemos llamar, el rol de la Iglesia durante los 300 años, ¿no?